Buenas tardes, bienvenidos a la programación cultural de la Embajada de España en Turquía y del Instituto Cervantes de Estambul. Soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul, y hoy hablaremos con Enrique Bolado dentro de la programación Encuentros en el Cine. Enrique Bolado es director de Asuntos Culturales en la ciudad de Santander, fundador y exgerente de la Filmoteca de Cantabria, programador de cine para diversas entidades y excelente, quizá uno de los mejores, sin duda, de los mejores conocedores del cine, de la historia del cine, no solo español, sino del cine en general, y de lo que significa del lenguaje cinematográfico y en realidad de la cultura en general. Vamos a hablar con él de un poco del papel de la industria, de dónde se sitúa el cine español, y vamos a hablar de la suerte que tenemos que Enrique Bolado va a ser colaborador de esta institución, de este Centro del Cervantes en Turquía y de la Embajada de España, y va a ayudarnos en la programación de cine a atraer a los más interesantes directores de cine de la actualidad en España y a presentar las programaciones culturales que tenemos planteadas con nuestra sede en Madrid y con la EFI. Bienvenidos a la programación de cine con Enrique Bolado. Hola Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Es un placer escucharte y tenerte aquí para aprender sobre cine como con poca gente en España se puede hacer. Bueno, pues te comento un poco para los que nos están oyendo o nos quieran escuchar. Lógicamente, lo que queríamos era hablar un poco del cine en España. Es muy difícil resumir una industria como la del cine y una trayectoria de muchos años en tan poco tiempo, ¿no? Pero la idea inicial es que la industria del cine en España no ha llegado nunca a ser una industria como tal, sólida, potente, con unos fundamentos que le permitiera una autonomía tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ideológico, de libertad creativa. Por una parte, por el hecho de que el sistema incipiente que había durante la República no llegó, dado lo poco que duró el intervalo republicano, del año 31 al 36, como sabéis, no se llegó a hacer una industria seria. Hubo un intento, incluso sabemos que Buñuel se convirtió en esa época en productor y trajo a talentos de fuera como Jean Grémillon, un gran director francés. El problema fundamental del cine español es que no ha aprovechado el potencial de su lengua. O sea, lo que normalmente podía tener el cine español es un mercado abierto en Iberoamérica muy grande. Solo a partir de la democracia, con una serie de proyectos que fueron bastante exitosos, como el proyecto Ibermedia, se ha logrado producir cine allí y se ha logrado un poco más abrir las fronteras entre cines que hablaban el mismo idioma, pero en el cual hay unas barreras, por una parte, por las costumbres de oírse en su propia modalidad del idioma y por otra por la omnipresencia del cine americano en los circuitos de distribución y exhibición. El cine español, además, tuvo un castigo que muchos de los expertos, estoy pensando aquí en amigos como Mario Camus, como Manolo Gutiérrez Aragón, que lo dicen siempre, cuando se habla de las ayudas al cine y del famoso debate sobre si debe haber ayudas o no al cine, el primer castigo que se le hace al cine español es la medida en el año 40 que hace el régimen que surge de la guerra civil de imponer el doblaje obligatorio. Durante la República, y como pasa en varios países de Centroamérica y Sudamérica, las películas extranjeras se veían subtituladas, cuando el país tenía mayores tasas de analfabetismo y menor nivel cultural en medio. Eso fue una competencia desleal para el cine español muy, muy grande. Hay que recordar siempre que los americanos, que esto lo defienden siempre, están obsesionados con que no se elimine el hecho de que las películas se den dobladas. En Estados Unidos no sucede así, no hay reciprocidad. En Estados Unidos las pocas películas españolas que puedan llegar o extranjeras se ven siempre subtituladas. Y eso, más las censuras ideológicas, hizo que los intentos del cine español por asentarse tanto industrialmente como desde un punto de vista de identidad, fueron siempre insuficientes, precarios y no dieron lugar de verdad a un cine potente. Y eso fue una desgracia porque
El cine, a diferencia de las demás artes, tiene una característica fundamental, que es su componente industrial. Ahora se ha abaratado la manera de hacer cine, pero a diferencia de lo que puede suceder con un escritor, Kafka podía no publicar en vida, dedicarse a vender seguros, vamos, a trabajar en una compañía de seguros y seguir escribiendo. Van Gogh podía no vender cuadros, vender un cuadro en su vida a su hermano, pero ser pintor. En el cine eso no existía. Cine, si tú querías ser cineasta, hacer películas, necesitabas de una industria, por mínima que fuera. Esa industria en España no llegó nunca a sentarse. Dependía siempre mucho de las ayudas oficiales y de una serie, no vamos a aburrir aquí a la gente, de las calificaciones que se daban de calidad, de especial calidad, o no dar ese sello de calidad que hacía que la película no se estrenara en los cines importantes y por lo tanto no se amortizaba. Eso más la censura hizo un cine muy dependiente en la época de esplendor del cine, cuando el cine fue una industria de verdad. Ahora el cine no funciona como entonces. Lo que descubrieron los americanos fue la manera de trasladar sus opciones industriales, de hacer de las fábricas de cine algo como la General Motors o la Ford. Hacer cine en cadena, son famosas las 7 grandes productoras, las mayores, Metro, Paramount, Universal, RKO, Fox, Columbia, que producían la película con gente que trabajaba casi en aquella fábrica con contratos a largo plazo, que distribuían las películas en sus distribuidoras y las exhibían en sus cadenas de exhibición. Eso fue así hasta el año 48, que hay una ley antitrust del Congreso americano que elimina eso. ¿Pero qué sucedía? Pues que esa industria era tan potente y hacía también el acabado industrial que tiene una película, que por una parte, por la libertad que había, atrajo a mucha gente que huía de los totalitarismos, tanto de los países comunistas como fascistas de Europa, y a su vez logró un producto que era muy vendible en todo el mundo. Ahí ya es un debate que no entra aquí. Eso permitía que gente a veces sin gran talento hiciera grandes películas y a veces también hacía que gente con mucha personalidad fuera expulsada de la industria porque no tenían lo que ellos llaman el final cut, la posibilidad del montaje final, y así gente como Orson Welles, Eric Bock Stroheim, gente de mucho talento, tenía problemas. Pero ese sistema fue el que de alguna manera, dijo un gran cineasta alemán, Wim Wenders, los americanos nos han colonizado el inconsciente. Yo diría que nos han seducido el inconsciente. Y frente a eso, hubo otros países, el caso más claro en Europa es Italia, que sí que tuvieron cines nacionales muy fuertes, con un componente popular, además de cine de autor, que hacía que sus películas llegaran a otros sitios y que sus películas fueran atractivas, y aún hoy lo son películas muy vivas. Ahí podía vivir a la vez Rossellini, Visconti, Antonioni, Bertolucci, Pasolini, con un cine popular de una enorme fuerza. Eso no lo tuvo España. España prácticamente no tiene autores. Los autores intentaron trabajar en la industria. Berlanga quizás es el más conocido, pero es un autor muy español, poco conocido fuera. Más tarde Saura. Ahora mismo hay algunos que tienen relevancia internacional, pero el principal cineasta español vivo, Víctor Erice, no produce películas de ficción hace 30 años y es muy poco conocido fuera de los circuitos festivaleros, y eso ha sido siempre un déficit de España enorme. A partir de la democracia, los nuevos gobiernos, y especialmente el gobierno socialista que sale en el 82, hace unas leyes a través de alguien que era cineasta, Pilar Miró, que lo que pretenden es intentar potenciar la producción nacional, a la vez que se elimina todo tipo de censura, e intentar que esas películas lleguen a las salas. No voy a aburrir aquí con las diferentes políticas proteccionistas, pero nunca se ha logrado llegar a un estado en el cual el cine español, que produce muchas películas, logre una distribución correcta y llegar a las pantallas. En años buenos, España está produciendo 170 películas, de las cuales se estaban estrenando 100, 110, y muy pocas pasan el umbral necesario para llegar al espectador con cierto éxito. Eso ha sucedido a la vez que no tenemos grandes nombres internacionales en los festivales de cine. Una queja aquí habitual es que en Cannes, en Venecia, en Berlín, que son los 3 grandes festivales de Europa de categoría A, la presencia española ha sido muy pequeña, salvo Almodóvar, que es el nombre que aparece siempre, solo en secciones alrededor.
Y esto contrasta, en cambio, con el hecho de que actores españoles se han convertido en internacionales en todo el mundo. El caso más claro son Antonio Banderas, Penélope Cruz, Bardem, y el hecho de que tenemos un cineasta que ese sí que es conocido en todo el mundo, que es Almodóvar. Entonces, esa paradoja se ha trasladado ahora a las plataformas televisivas. Antes estábamos hablando, antes de empezar esta conversación, que la industria de las plataformas americanas valoran mucho ahora España como sitio para hacer películas, para hacer esas series, por la calidad de los profesionales, por los costes y por la facilidad de trabajo. Fundamentalmente Netflix, que quiere abrir, vamos, que va a abrir aquí un estudio a tal efecto. Y las series españolas sí que hay varias que han tenido un éxito de repente un poco sorprendente, ¿no? Para series no habladas en inglés y series que no tenían actores conocidos en el mundo de fuera. Entonces, el cine español vive en esa permanente tensión que yo la he conocido siempre. Yo, cuando ibas a festivales de cine, he dirigido aquí una filmoteca mucho tiempo y varios de los directores que hemos hablado pues son conocidos o les hemos traído. Siempre estamos con lo mismo. Hay una sensación de crisis permanente que ese lloro pues es mala cuestión para vender. Y encima, a partir de... Se suele decir que es a partir de la guerra de Irak. Yo creo que venía algo antes, pero a partir de la guerra de Irak se convierte en motivo de guerra ideológica dentro de España. La posición muy fuerte contra la guerra de Irak en los premios Goya, que son el equivalente en España a los premios César en Francia, a los David de Donatello en Italia o a los Oscar, que es el modelo primigenio americano, hizo que esa utilización, que fue una utilización política, más allá de lo que uno piense de la guerra de Irak y de lo que la historia ha demostrado de esa guerra, lo que hizo fue que hubiera un posicionamiento político en torno al cine español. Y esto a mí me parece que ya le ha perjudicado definitivamente, porque y esto lo digo porque me lo decía este verano comiendo el distribuidor más importante de cine de España. Es que no podemos enfrentarnos a nuestro público. Que nosotros, como fruto de esto, pues la mitad del público se ha visto, o sea, en un país tan enfrentado como está ahora mismo España, hay una mitad que considera el cine como algo muy subvencionado, como algo con una utilización política muy clara, y hay otra parte que considera que ese público no le interesa. Entonces, es muy difícil. Hay una idea muy falsa sobre las subvenciones al cine español. El Fondo de Cinematografía, que es de donde vienen las ayudas, tampoco vamos a contar aquí el complicado sistema, pero en los años buenos ha tenido ahora 50 millones de euros al año de presupuesto. Hubo algún año de 38, 40, el año que más 70, se subía ahora a 90, siempre cantidades muy inferiores. Francia es un país que tiene 14 millones de habitantes más, pero Francia, que es el modelo de cine protegido en todo el mundo, por la famosa excepción cultural, tiene unos 600 millones de euros de presupuesto del Fondo de Cinematografía. Tiene un sistema muy avanzado que viene sobre la recaudación de taquillas, donde una parte va directamente al cine francés. ¿Qué ha permitido? Que el cine francés ahora sea el mejor del mundo desde hace muchos años, sustituyendo al cine americano. Una vez que el cine americano, que dijo un gran crítico francés de calles, el cine es cosa de americano. Durante mucho tiempo lo fue. Ellos crearon el cine como historia. Lo que luego la crítica y la evaluación artística del cine es cosa de franceses. Ellos crearon la crítica de cine, André Bazin, los chicos de Calles de Cinema, que luego fueron directores de la Nouvelle Vague, y ellos han logrado crear, con el sistema de excepción cultural, más allá de las polémicas, un sistema donde perviven el cine comercial con el cine más de autor, con los cineastas que son más difíciles de entender. Y de hecho, los principales cineastas de autor de Portugal, como Manuel de Oliveira, o podía pasar con algunas películas españolas ahora de Jaume Serra, el director más transgresor e innovador español, se producen con capital francés. O sea, tienen que encontrar refugio allí. Eso ha hecho que los franceses, sobre las recaudaciones de taquilla, tengan casi el 50% de cuota de público. En los años buenos tienen el 40 y tantos %. España ha tenido el 17, 14, 16, 17, que son unas tasas ridículas. Los últimos años había mejorado porque determinados directores españoles
con un modelo de cine, pues quizás de poco interés cultural, pero que conecta más con el público juvenil, que ahora es el que llena las multisalas y el que va a los cines, pues a base de comedias, a base de películas para niños, pues ha llegado y ha conectado más. Y hemos llegado a tener cuotas del veintitantos por ciento que no eran habituales. Pero, para resumir, el cine español a mí me parece que le falta una identidad de encontrar algo que sea propio y que sea que en definitiva refleje tu sociedad. Los americanos nos cuentan sus historias y conocemos América sin necesidad de haber estado allí. Y la otra cuestión es tener una serie de cineastas, entre comillas, protegidos, que hagan un cine personal. A veces, hoy en día, desgraciadamente, es cine de festivales, pero ahí es donde algunos de estos directores, pues es conocido el gallego Oliver Laxe, antes he dicho Jaume Serra, catalán, hay ahora algunos directores que tengan esa personalidad. Y eso ya pertenece a un problema general del cine. El cine como arte, a los que nos interesa como arte, además de como industria, ahora se encuentra con que las películas comerciales cada vez son menos interesantes. En la época de esplendor pasa como en todas las artes. En la época del clasicismo todo el mundo entendía el cine. Todo el mundo entiende las películas de John Ford, de Hitchcock, de Dreyer, de Rossellini. Estaban pensadas para el gran público. Hoy el gran público son grandes películas, grandes producciones para niños de monstruos que alejan al público mayor, y el público mayor se refugia en películas de autor, en películas que solo se puede ver en centros culturales y que están lejos del gran público. Y ese es un problema muy, muy grande del cine. Yo siempre creo que uno de los éxitos de las series de televisión, a las cuales soy muy contrario porque creo que tienen menos calidad estilística, cuando hablas con los que las hacen, ellos te lo reconocen, están hechas en menos tiempo, son un retroceso, porque ya el director no es importante. Lo que hizo la crítica francesa es, con la teoría del cine de autor, es descubrir que el responsable de una película es el director, a través de su estilo, a través de la dirección de actores, a través de la planificación, y eso en la serie de televisión es un retroceso. Ahora el que importa es el llamado showrunner, que tiene la idea, da lo mismo quien la ruede, se ruedan en muy poco tiempo, y la demostración de que esta idea que yo sostengo desde el comienzo de la serie algo de verdad tiene, es que las propias plataformas intentan contratar a directores importantes, dar más presupuesto y rodar en más tiempo para dar más entidad y más calidad a las series, que tienden a ser muy largas, repetitivas y a repetir ideas. Pero ¿qué ha sucedido con las series? Que lo que recuperan es el antiguo placer de narrar, la antigua capacidad narrativa del cine. Y eso ha traído a un público mayor que igual no iba ya al cine, pues yo veo 2 películas diarias casi todas las noches. Es muy, pero claro, veo muchas películas o de países extraños o antiguas, porque es que el cine comercial americano, por ejemplo, ahora, que es el que inunda las salas, es de bajísima calidad y está pensado para adolescentes. Son casi más operaciones de marketing muchas veces que de películas hechas por ordenador, donde gente que conozco que trabaja allí te cuenta es que hay que meter una persona de tal raza y hay que meter una chica. Son películas, digamos, muy faltas de inspiración. Bueno, pues el cine español ni tiene un cine comercial que pueda exportarse, porque habla de cosas muy domésticas y sin muchísimo talento, y tiene pocos directores de autor reconocidos. Más allá de Almodóvar, que es la figura única, el único señor que si quisiera rodar mañana en inglés en Hollywood le iban a poner las condiciones que fuera. Y en cambio, lo que tiene ahora la industria del cine español es una presencia muy grande en las plataformas, como sitio para rodar, como sitio de hacer series que, cuando hablas con un responsable de Netflix en España, dice, producimos a precios imbatibles para otros países y un producto accesible para todo el mundo. A cambio, eso pierde identidad. Son productos a veces que más allá del idioma, si les ruedas o si les doblas en inglés, pueden parecer hechos en cualquier sitio. Y yo creo que el gran cine de casi todos los maestros era un cine, digo en cualquier país, un cine siempre muy enraizado y que te cuenta algo que es propio de su sociedad. Enrique, en el cine actual
¿qué nombres destacarías? ¿Qué nombres nos gustaría, digamos, a través de tú que lo conoces absolutamente todo y ya además me has hablado del tema en alguna ocasión? Por cierto, ya me habías dicho, es verdad, y a raíz de eso, el tema de la diferencia entre las series y el cine, que lo dices desde el principio y yo te lo he escuchado decir en lo que se refiere al director. Me parece un apunte muy interesante y me gustaría que dieses algún nombre de esos cineastas, de esos autores que quizá no sean tan conocidos y merecerían serlo. Españoles, dices. Sí. Bueno, ahí hay dos cosas. Referente a las series, hay un matiz además importante. Parece que las series han surgido hace 10 o 15 años. Las series surgen cuando empieza a decaer Hollywood con el auge de la televisión. Hay muchos realizadores buenos que encuentran acomodo en las series. Con los que tenemos algunos años, recordamos que Los Intocables, una serie famosa de Gaster, de Elliot Ness en Chicago, el primer episodio algunos le dirigía a Phil Carson, Sam Peckinpah, directores importantes. Y en los años 70 hubo directores europeos que hicieron series espléndidas. Maurice Pialat hizo una serie muy famosa para la televisión francesa. Bergman hizo varias series y películas para la televisión de enorme interés. La versión de Berlín Alexander Platz de Fassbinder igual es su obra maestra, son 10 episodios, con lo cual parece también una cosa un poco adanista esto de que las series de televisión surgieron ahora. Y directores en España, pues tengo que decirlo con pena que no hay tantos, ¿no? Ahora hay un director que tú sabes que somos amigos comunes, que es que acaba de hacer una serie antidisturbios que ha tenido aquí mucho éxito y que es un director que hace cine, digamos, comercial. Esta serie ha tenido un éxito aquí espectacular y ya le han contratado para otra serie que es... pues no, Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogo. Rodrigo, Entonces, que Rodrigo, es buen amigo, efectivamente, común, y que de hecho no ha venido, íbamos a presentar Madre aquí en un cine a poner, pero bueno, la pandemia lo ha retrasado, claro. Madre es un corto que estuvo nominado al Oscar, que es un corto estupendo, del cual ha hecho luego una película rodada en Francia, con parte capital francés, que también está bien, no es su mejor película, pero ha ido haciendo una obra muy personal y este que conecta con el público. Luego hay un director que es también muy amigo, que es Jaume Serra, que hace cine pues, de festivales, películas muy largas, La muerte de Luis XIV, empezó con una película sobre los Reyes Magos, ha hecho películas un poco de planos muy largos, realizadas con muy poco dinero, muy de vanguardia, pero es muy apreciado en los festivales y es interesante, aunque es para público muy conocedor. Digamos que como muchas cosas de las vanguardias hoy en cualquier arte, tienen mucho de metalenguaje, ¿no? Antes decía, yo no soy tan partidario, pero la última película, que es una película sobre los incendios en Galicia, está francamente bien. De Oliver Laxe, que es el director gallego más conocido, que va a Cannes y que, bueno, él vive un poco al margen en la naturaleza y ha trasladado en películas de muy bajo presupuesto esa idea a un cine. Su última película ganó Locarno, quizás ahora el principal festival de cine independiente de Europa, que se realiza en Locarno, en Suiza, en agosto. Y lo que hay es mucha gente que demuestra algún talento. Está Jonás Trueba, que ha tenido mucho éxito con su última película, La Virgen de Agosto, en Francia. Un director joven, es el hijo de Fernando Trueba, es un director español importante porque ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Fue crítico de cine, es una familia muy ligada importante en el cine español. Y Jonás ahora tiene nombre, Calles de Cinema le ha dedicado la portada. Hay que decir, por cierto, que Calles de Cinema, la principal revista de cine del mundo, su redactor jefe es ahora un español, un santanderino muy amigo, y ha prestado una atención al cine español últimamente que no era habitual. Y en especial a Jonás Trueba, que ha sido portada y que yo creo que podremos llevarle seguro a Estambul cuando pasen estas jornadas. Y es muy interesante porque de alguna manera recoge el testigo de lo que fue la Nouvelle Vague en su momento, de hacer películas de gente joven en Madrid, rodadas en la calle, contando historias sentimentales, historias del día a día, las historias también de los problemas económicos de los jóvenes, con una mirada muy diferente a la del cine comercial.
Pues muchas gracias, Enrique, sobre todo y efectivamente, como estabas diciendo, a la hora de traer a Jonás Trueba, bueno, anunciar que tenemos la suerte de ir a contar contigo para que nos ayudes en la presentación y traer a unos cineastas y otros pues para el programa cultural del Cervantes y la Estos, Embajada. estos que hemos hablado son además son muy variados, porque digamos que Rodrigo es el que hace cine más convencional, entre comillas, pero ha tratado la corrupción de los partidos políticos en España, ha hecho un thriller sobre asesinatos de ancianas que es excelente, ha hecho esta película Madre, que es una película un poco extraña, rodada en Francia, que trata un tema más internacional, la serie Antidisturbios. Todo el mundo casi con unanimidad piensa que es la mejor serie española de los últimos años. Y en cambio, Jaume Serra es alguien muy de vanguardia, Oliver Lacks es un cine que tiene mucho que ver con la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza, y Jonás es ahora mismo el director que corresponde un poco a lo que fueron las nuevas olas en los cines europeos de hace 30 o 40 años. Con lo cual, esos cuatro directores, seguro que algunos de ellos les tendremos por Estambul, y son un buen puzzle para ver que hay creatividad en el cine español. Pues muchas gracias por acercarnos el cine que importa, el cine que interesa y que ayudarnos a darlo a conocer aquí en Turquía. Pues un saludo a todos y a ver si la pandemia nos permite dentro de Sí, poco, esperamos verte pronto aquí en cuanto nos lo permita. Un abrazo, seguro. Rico. Un abrazo, gracias Gonzalo.